lo que gana un profesor, lo que gana un profesionista. Un diputado, un senador, un presidente municipal lo ganan en un ratito. Y no se les debe trabajar demasiado, ciertamente. Y fíjese, padre, que ahora dentro de todas las estadísticas que hemos visto a nivel nacional, pues vemos que los candidatos independientes están bien vistos dentro de la sociedad. Pero a la vez, estos candidatos independientes, nosotros vemos como que el gobierno federal y los mismos partidos no calcularon bien el hecho de que en este periodo de la historia de México, pues los partidos tienen la credibilidad más baja en su historia. Y pues los candidatos independientes tienden a quitarles un pedazo, unas rodajas del pastel de ese poder que no han querido perder nunca los partidos. Y entonces vemos algunas estrategias de que han querido desprestigiar las candidaturas independientes a través de meter artistas o de meter borrachos, de estar ahora haciéndole mucha campaña al candidato independiente que dijo que robó poco, que le levanta la falda a una muchacha cuando están bailando. Y esta embestida que hoy lanzan las televisoras y los partidos, pues vemos es porque realmente estos candidatos independientes se están posicionando bien. Tan es así que en el estado de Nuevo León, hoy el Bronco, Jaime Rodríguez, pues está haciendo polvo al sistema de partidos en ese estado. Y por otro lado, acá en Campeche, el siguiente candidato independiente, Luis Antonio Checu, un señor que jamás había pertenecido a ningún partido, que viene de los movimientos campesinos, pero muy preparado, pues también está acabando con el sistema de partidos. En Tabasco, de los 17 municipios, hubieron 17 candidatos independientes, aspirantes independientes, y de esos únicamente pasaron 7. Pero al final esos 7 están ahora en las encuestas en segundo o en primer lugar. ¿Por qué creería usted que hoy los partidos más que nunca están desesperados en frenar a los candidatos independientes? ¿Y cuál sería, según su perspectiva, lo que la gente le pediría a estos candidatos independientes o un perfil idóneo de esos candidatos independientes? Bueno, me parece que es natural cuando se ha disfrutado del poder con beneficios enormes, teniendo salarios, por ejemplo, que en un mes un diputado gana lo que un campesino en 10 años o en 5 años, una desproporción brutal, lo que gana un profesor, lo que gana un profesionista, un diputado, un senador, un presidente municipal lo ganan en un ratito, y no se les debe trabajar demasiado, ciertamente, aunque hay también gente, es que no podemos, la tendencia cuando uno se emociona políticamente es descalificar y generalizar. Hay que aprender a medir, y yo a veces me descuido, pero no importa, la gente sabe la intención y entiende por qué uno reacciona así. Sí. Cuando yo llego a Chiapas y veo las tiendas de raya en las fincas, me indigno. En 1978, increíblemente, muchos años después del fin de la revolución, y hoy en día veo que uno de los mecanismos de control que se usan es convertir a los bancos en tiendas de raya, y tienen ustedes en la mañana de ciertos días unas filas enormes de pueblo indígena, personas muy mayores, yendo ahí a cobrar una donación, un beneficio, un programa del gobierno, que es luego utilizado por los partidos políticos para su beneficio, creando una mentalidad de sometimiento y de indiferencia, por lo menos, ante lo político. Mientras me den un poquito y me agacho. Creen que eso va a desactivar y desmovilizar al pueblo. Sí desactiva y desmoviliza un sector del pueblo, pero mucha gente no lo ve así. Y hay gente que todavía cree que es posible una transformación de los partidos políticos, y para mí los partidos políticos serían mucho más inteligentes si abrieran las puertas para que pudiera participar los candidatos independientes con la estructura nueva que se está planteando, no jalándoselos, sino aceptando la competencia,
aceptando que haya gente que diga las cosas de otra manera y tenga propuestas alternativas y que los obligue a ellos a pensar y a proponer propuestas y a afinar y corregir sus políticas fallidas. Esto sería sumamente interesante y es la oportunidad, pero la miopía que da el estar encumbrados en el poder y en los recursos económicos asociados al poder, cuando no están en función de una misión y una tarea de servicio al pueblo, hace que se sienta temor de que alguien llegue y nos pueda ganar un puesto, porque pues, como se reparten las candidaturas entre sectores de los partidos, etcétera, el que alguien les quite uno de esos espacios, pues les significa perder influencia y poder de negociación también con sus huestes. Para mí, una visión sana y sabia de los partidos y de las autoridades sería despejar el camino, facilitar que haya una mayor participación ciudadana, tanto en candidatos independientes como en la participación en la elección, porque las elecciones, si no se les permite ventilarse y airarse, van a estar desairadas. La mayoría de la gente no va a tener interés en participar en este tipo de evento, porque saben que todo está arreglado. Ahora comentan, no, es que ya lo palomearon, como que ya antes de las elecciones ya saben quién va a ser diputado, quién va a ser senador, quién va a ser, ahora no hay de senadores, ¿no? Pero quién va a ser diputado, quién va a ser presidente municipal, ya lo tienen decidido por palomeo y no por una confrontación electoral en donde realmente se busquen propuestas al pueblo. Entonces me parece que es natural cuando se tiene una deformación, una visión del poder patrimonialista, como si fueran dueños del gobierno, dueños de los bienes de la nación, dueños del estado de Chiapas. Chiapas se ha caracterizado en muchos aspectos por ser uno de los estados más marginados, atrasados, pero no porque naturalmente deba ser, sino porque se ha provocado este tipo de situación. Y me parece que las restricciones absurdas que se ponen a las candidaturas independientes es en detrimento del bien de Chiapas. En realidad ahí se muestra que el interés por Chiapas no es lo primario en las autoridades que están definiendo estas cuestiones. Están pervirtiendo una iniciativa positiva, una decisión nacional de facilitar la participación ciudadana a base de ponerle obstáculos a esa participación. Si tuvieran conciencia y presencia de la realidad del pueblo cotidianamente, de su experiencia, de las limitaciones enormes que viven gran cantidad de comunidades en Chiapas, ni se les ocurriría poner estos requisitos. Parece evidente que lo que quieren es exactamente bloquear, desmovilizar, desanimar, porque tienen miedo de que una competencia inteligente, libre, autónoma, que pueda ofrecer alternativas, realmente les quite cotos de poder. Porque el interés no viene a ser el bien de Chiapas, sino el bien del grupo y del partido y de los amigos, etc. Entonces, me parece sumamente perverso y confío en que estos días las autoridades se den cuenta de la gravísima injusticia que cometen, de la profunda violación a los derechos humanos de los chiapanecos, siguiendo la vocación del poder político que debe ser el servicio del pueblo. El punto de partida es que el pueblo sea la fuente de la información, de la preocupación, y que mis acciones estén orientadas a responder a esas necesidades. Pero esas necesidades y esos requisitos no son una donación. Los derechos humanos y los derechos políticos no son una graciosa donación del Estado ni del gobierno. Es el reconocimiento de derechos que la gente tiene y que el gobierno está obligado a obedecer y a respetar. Cuando se tiene la idea de que yo, como el gran dueño de este rancho, decido por la vida y el destino de mis acasillados, que era la mente de los finqueros, se cree que cuando les daban un día libre o cuando les hacían una fiesta religiosa, cuando les aumentaban un centavo en el salario, eran buenos patrones. Mi patroncito y mi compadre y mi padrino. Esta grave perversión de la imagen de lo humano es no reconocer que esas personas estaban viviendo sometidas a la injusticia y a la violación de sus derechos. Lo mismo se está haciendo cuando se imponen condiciones imposibles de cumplir al pueblo de Chiapas para escoger sus candidatos independientes
o incluso para participar en las elecciones normalitas, la parte tradicional de siempre, la hacen tan difícil y tan compleja o tan poco confiable, que lo que hacen es desanimar, generar una apatía profunda en la gente. Entonces, es muy grave cuando las autoridades no tienen como primer principio los derechos del pueblo. Están para servir al pueblo. Todos esos espléndidos salarios que tienen las instituciones electorales y los partidos políticos y los órganos del Estado vienen del trabajo del pueblo. Y es una tremenda contradicción que aquellos que son los que financian, a fin de cuentas, todo el aparato del Estado y los aparatos de los partidos políticos y demás, sean los únicos, los últimos en ser tomados en cuenta. Entonces, se ha pervertido la tarea del Estado, y particularmente en Chiapas urge que se cambie esta situación, porque por un lado profundizan la irritación social. Mucha gente está profundamente irritada en Chiapas y en México, no solo aquí, por supuesto, hay otras causas también, y mucha gente está profundamente decepcionada y decidida a mantenerse al margen de lo electoral y demás. La participación política no puede ser solo en lo electoral, pero lo electoral genera condiciones de posibilidad de reflexión, de articulación, de creación de instancias, de organizaciones civiles, etcétera, que dinamicen la vida social y que después de las elecciones sigan activas, independientemente de lo que resulte en las elecciones mismas, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido hay que llamar la atención de las autoridades del Estado de Chiapas para que se corrijan esas graves injusticias. Son injusticias y violaciones a los derechos políticos del pueblo de Chiapas que se podían impugnar ante las instancias superiores. El problema es que lo hacen a una altura en que ya no es posible, porque el tiempo ya no da. Si ustedes impugnan, por ejemplo, legalmente este plazo tan restringido y con condiciones tan imposibles de cumplir para conseguir las firmas, simplemente se van a 2 o 3 años, porque la justicia expedita de México lleva varios años para dictar sentencia. Entonces sería grave. Tengo interés en comentar este documento de los obispos que se llama Sin confianza y participación no se avanza, del 16 de abril de 2015, o sea, la semana pasada. Dice: un pueblo sin confianza, es el tema del documento, alimenta la indiferencia, el desaliento o la agresividad. No podemos negar la crisis actual de nuestra querida patria. Si no reconocemos que el mal se está extendiendo hasta en las instituciones que deberían erradicarlo, no podremos solucionarlo. Esto es importante porque, por un lado, están denunciando la corrupción de las instancias del Estado, las que debían controlar la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, etc. Muchos están asociados, protegiendo, etc. Lo hemos visto en muchos casos en Chiapas. Pero así como el Estado y las instituciones del Estado no están cumpliendo su tarea y generan esta indiferencia o desaliento o la agresividad en el pueblo, los actos del Estado en este campo de lo electoral también tienen el mismo efecto. Por ejemplo, la sistemática violación de la ley electoral por parte de algunos partidos y de la propaganda del gobierno en este tiempo que se supone que está vedado. Por todos lados encontramos nuevas mantas anunciando cosas del gobierno y demás, violando la ley tranquilamente, pero imponiendo unas leyes incumplibles a el pueblo de Chiapas, violando los derechos del pueblo. Esto recuerda aquello de Jesús con sus discípulos diciéndoles a los discípulos que hagan lo que decía la palabra de Dios, pero no sus representantes, que eran los grandes fariseos, que imponían cargas muy pesadas al pueblo, pero no las movían con un dedo. Muchas de estas autoridades exigen al pueblo una serie de requisitos tremendos, por ejemplo, la transparencia, pero nada de transparencia tienen en su propio comportamiento. Es muy interesante, especialmente con los diputados federales. Tienen
miles de millones de pesos a su disposición sin dar cuentas a nadie y exigen que el tenderito de la esquina use internet para reportar sus cuentas. Absurdo. Bueno, estamos viviendo esa experiencia. Se ponen leyes que ellos no cumplen, imponen leyes imposibles de cumplir al pueblo y luego lo van a acusar de que no participa y que hay una indiferencia. Claro que la hay, porque la generan, la están buscando. Este tipo de decisiones, este tipo de condicionamientos provocan la apatía, la indiferencia y la irritación del pueblo. Y eso puede tener efectos muy, muy negativos y se está negando derecho que es del pueblo, no es una graciosa dádiva de las autoridades. Estamos luchando por nuestros derechos, invitamos a todos a participar por nuestros derechos, no nos los están regalando, es nuestro derecho, hay que construir juntos, más desde la perspectiva afirmativa positiva.